los complejos multifamiliares más antiguos y reconocidos por todos los piuranos es el de la unidad vecinal. ¿Sabías que estos fueron especialmente construidos para soportar los climas piuranos y para que las personas se sintieran cómodos dentro de ellos? Pues aparte de esto han sido construidos con techos a dos aguas y drenajes fluviales. ¿Cuánto pensamiento se le ha dado para que todas estas familias puedan encontrar confort en sus hogares? Alberga a aproximadamente 168 familias, pero no te digo más, conoce todo a continuación. Bien amigos, me encuentro al lado del arquitecto Ricardo Jiménez, vicedecano del Colegio de Arquitectos Regional Piura. Bienvenido arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Con él vamos a conversar acerca de la historia y de todo lo que encierra la conocida unidad vecinal. Este complejo multifamiliar tiene ya muchos años y ha venido a resolver el problema de la falta de vivienda en una época bastante remota. Coméntenos, ¿cómo empieza este proyecto? Bien, más o menos en los años 50 se desarrollan en Piura una serie de obras públicas en el gobierno más o menos del presidente Odría. Pero traemos a colación la importancia que le dio a este departamento el presidente piurano Luis Sánchez Cerro. Sánchez Cerro creó la Junta de Obras Públicas. Esa Junta de Obras Públicas fue que estableció el saneamiento físico de Piura, el alumbrado y la pavimentación de las calles, así como la arteria de la avenida Bolognesi, porque en el año 1940 se inauguró el cuartel Grau, Miguel Grau, ¿no? Antes no había nada, era un Antes pampo. no era, todo era árboles, terrenos ariazos. ¿Y a quién pertenecía estos terrenos? Al Estado, que por eso la Junta de Obras Públicas ya determinaba el tipo de obras que se iba a hacer, etc. En los años 50, 54, 55 ya aparece consolidada la organización la unidad vecinal, que es una de las primeras unidades vecinales multifamiliares. Criterio urbano que antiguamente no había, sino que como esto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, salió toda una corriente de construcción de viviendas multifamiliares para reconstruir Europa, ¿no? Pues después de la guerra. Inspirado. Entonces ya en los años, ese criterio ya empieza a traerse acá para resolver problemas de vivienda que oportunamente se les dio a personal profesional y además a profesionales de la Fuerza Aérea. Entonces, arquitecto, ¿qué tipo de arquitectura podríamos decir que tiene esta gran unidad vecinal? La arquitectura prácticamente es como te decía, la europea, de módulos de agrupación de viviendas con una escalera céntrica. Casa de concreto. Y de que acá, por ejemplo, una gran solución que se vio que después se tomó en cuenta hasta la actualidad es, por ejemplo, el último piso con techo a dos aguas, una por las lluvias y otra se hacía con la finalidad de que se tuburice. Arquitecto, ¿cómo se compone ahora en la actualidad la unidad vecinal? Bueno, la unidad vecinal se conforma por bloques de viviendas en su mayoría y sus áreas recreacionales conformadas por una plataforma deportiva de usos múltiples y sus áreas de parquecitos aledaños que conforma ahorita un parque y el otro que está con la gruta a la Virgen de Fátima. En la parte central, correcto. ¿No? Bien, en la parte delantera tienen también asignada una parte especial. Sí, en la parte de adelante, en la adyacente a la avenida Sullana, hay un área comercial con una pérgola techada de circulación amplia que es bien confortable, ¿no? Y que
es un área que se debe rescatar más bien como espacio urbano importante. Se les llamaban casas tienda, entonces si nos remontamos un poco a la época cuando se creó una unidad vecinal, esto estaba totalmente alejado del resto de las Sí, por supuesto. Entonces se consideró colocar para que la gente no tenga que... Dentro de los servicios que toda habilitación urbana requiere pues, de áreas de atención inmediata, comercio local y así por el estilo, ¿no? ¿A cuántas familias alberga aproximadamente este complejo? Este complejo alberga 168 viviendas y por lo tanto alberga un promedio de 5 habitantes por vivienda, 840 habitantes. Wow. Es lo que resuelve este conjunto habitacional. Bueno, arquitecto, muchas gracias por haber compartido con nosotros toda esta historia acerca de la unidad vecinal que casi todos conocemos. Así es. Gracias también por la atención y lo que sí es importante recordar también a las autoridades la necesidad de reglamentar el centro histórico de Piura, porque tenemos los problemas que ha pasado últimamente con la modernización de la avenida Bolognesi, ¿no? La plaza del centro cívico. Hemos perdido un espacio extraordinario que es el malecón Eguiguren, no sé si habrán escuchado, era un hermoso malecón entre el puente viejo y el puente Sánchez Cerro, que el 83 se lo llevó y ahora es una calamidad, pues no se rescató ese espacio histórico. Lo importante es entender de que la ciudad debe demostrar una identidad cultural y una identidad es el aspecto urbano que podemos ofrecerle a los ciudadanos y a los visitantes. Por supuesto, ahora creo que estamos avanzando, ya se han dado varias recuperaciones de espacios sociales, como por ejemplo el malecón de toda la avenida Irásola, también la parte del mercado va a ser un malecón, estamos avanzando. Así es. Muy bien, entonces muchísimas gracias arquitecto por esta entrevista y ustedes no se muevan que seguimos con más.